Va para todos. ¿Se entendió, chicos? ¿Ha quedado alguna Sí, duda? sí, licenciada. Profesora, sí. Sí, Miss. Sí Todo- se entendió. Ok. Muy bien. En esta clase nos vamos a referir a las Sí, licenciada. articulaciones, ¿ya? Después de esta clase de articulaciones, la siguiente, vamos a seguir con miembro superior, pero ya entrando a lo que es músculos, ¿ok? Todos estos nombres que ven acá ustedes se dividen de acuerdo a las uniones de los huesos que ya conocemos y adoptan un nombre. Si yo les pongo, este es el esternón, por ejemplo, ustedes lo ven. Esta es la costilla, la primera costilla, y acá viene encima la clavícula. Entonces, esto de acá se llamará, adopta los tres nombres, externo, costo, clavicular. O sea, primero vamos a aprender el nombre, luego vamos a ver las funcionalidades. Si vamos a la parte de... Ay, quiero esto agrandarlo. Lo podemos ver acá, en esta imagen de acá que está en negro, ¿ok? Vamos a ver si le agrando un poco más. Ya. Hemos visto la primera, que es el esternón, con la costilla, la primera costilla y la clavícula. Externo, costo clavicular. Luego nos toca la del acromion, que viene de la escápula, con la clavícula. El nombre lo toma de acuerdo a los huesos. Acromio clavicular. Y esta de... Licenciada, un momento. Dime, No se ve nada. ¿no se ve nada, nada? No se puede ver nada. No, licenciada, ¿Ahora no sí? puedo ver. No, nada. Sí, ahora sí, licenciada. A ver, sorry, entonces. Ahora sí. Ya. Esta parte de acá es la cabeza del húmero. ¿La entienden? ¿La distinguen, no? Ya. Esta parte de acá es, a ver cómo hago para sombrear. Con esto creo. No. A ver, denme un segundo, por favor. Ay. Ay, se plagió. Sí, mi. Ahora sí. Sí, Miss. Ya. Muy bien. Hemos visto la primera, que es la unión del esternón, la clavícula y la primera costilla que forman la articulación esternocosto-clavicular. Luego sigue esta de acá. Quiero que se den cuenta que viene de la escápula. Estamos viendo qué miembro superior, derecho o izquierdo. A ver, ¿quién me dice? Derecho. Derecho. Muy bien, estamos viendo el derecho. Esta escápula Derecho. es la apófisis coracoides y por atrás que está viniendo la espina, miren cómo termina el acromio. Es como que está haciendo techito al húmero, ¿verdad? Y este acromion es quien se junta a la clavícula. Esta articulación entonces se llama acromio clavicular. Y de ahí viene una tercera articulación, que es esta de acá formada por la cabeza del húmero con la escápula. Se puede llamar escapulohumeral o también se puede llamar glenohumeral. ¿Ok? Hasta ahí estamos viendo tres articulaciones referidas a la parte del hombro y parte external. En estas tres es importante que distingan qué zonas, porque todas estas tienen un ligero movimiento y cada una tiene una función diferente. Por ejemplo, en el acromio y la apófisis y la clavícula, que es esta de acá que se está juntando, solo hay un pequeño roce, mientras que quien hace los 6 movimientos principales del hombro, ¿cuáles son? A ver, ¿quién se acuerda? Flexión, extensión, aducción, abducción y rotación interna y Rotación rotación externa externa. y interna. Muy bien, entonces esos 6 movimientos se hacen específicamente en esta de acá, en la cavidad glenoidea conjunto con el húmero. A esta articulación glenohumeral, si se dan cuenta, todo esto es liso como si fuera una pelotita lisa y es muy chiquita la cavidad glenoidea de la escápula. Por eso es que hay movimientos, pero ¿quién limita estos movimientos también?
Miren, este techito que viene acá atrás del acromio. En todo esto hay un montón de ligamentos, hay un montón de músculos, etcétera. ¿Ya? A ver, vamos a seguir enseñándoles otros. Ay, ¿cómo se está? Este es el plexo braquial. Se cerró otra vez. Ujú. Muy bien. Entonces, volviendo a la clase, hemos visto ya las tres primeras. Ahora, estas tres articulaciones que estamos viendo, vamos a ver la funcionalidad, ¿ya? La primera, la esternocostoclavicular, nos dice que es muy móvil y que esto ocurre entre el manubrio esternal del esternón y la parte de la clavícula. Ahora, hay ligamentos. Chicos, lo principal en esto, más que los ligamentos, necesito que aprendan qué movimientos son los que hace, como retracción, cuando se va hacia adelante el hombro, adelantamiento, elevación, descenso y circunducción. La circunducción, no se olviden de que es un movimiento impuro, y se los expliqué. ¿Por qué era un movimiento impuro? A ver, ¿se acuerdan? ¿Algo? ¿Nada? ¿No se acuerdan? Ya. El movimiento impuro se le denomina a la sumatoria de los otros movimientos. O sea, en este caso la circunducción. Es esta de acá, la que ya explicamos. De ahí nos vamos a hablar de la articulación acromioclavicular, que ya la hemos visto bien. En este caso nos dice que es una articulación poco móvil, o sea, como les dije, es un rozamiento nada más. En el caso de acá, lo que ajusta o lo que fija más son los ligamentos. Hemos visto esta de acá, la articulación acromioclavicular del acromio con la clavícula. Y de ahí vamos a ver la articulación escapulohumeral, o también llamada, hace un momento lo dije, ¿cómo se llama? Uy, Ahí, glenohumeral. muy bien, Glenohumeral. muy bien, glenohumeral. Esta articulación, en este caso, cuando ya nos referimos a su tipo, es de tipo diartrosis. Y este tipo de artrosis se dividen en un montón. O sea que, por ejemplo, uno es enartrosis, otro es doble encaje, etc. O sea, el tipo es diartrosis. Su subtipo es enartrosis. Enartrosis se le llama a las articulaciones que tienen los 6 movimientos que ya hemos hablado. Flexión, extensión, abducción, aducción, rotación interna y externa. Entonces, en nuestro cuerpo hay solo 2 tipos de enartrosis, o sea, 2 articulaciones, que es en la cadera y en el hombro la glenohumeral. En este caso, lo que recubre más, o sea, lo que tiene más fuerza para fijar, porque ya hemos visto que es muy poquito el espacio, es la membrana fibrosa. Hemos visto, ¿ves? Esto les digo, muy poquito el espacio, sí o no, que hay acá entre la cabeza del húmero y la cavidad de la escápula. Por eso se refuerza con ligamentos. Así como reforzamos la esternocostoclavicular con un montón de ligamentos. Ahora, la membrana fibrosa. La membrana fibrosa es la que recubre toda esta articulación. La vuelve, ¿cómo les puedo decir? Compacta, lo cierra. Miren, todo este es el pequeño espacio nada más de la cavidad de la escápula y todo esto es la membrana fibrosa. Todo esto es lo que recubre, un montón, que recubre la cabeza del húmero. Ahora, dentro de esta articulación tenemos ligamentos que sí se pueden decir que son los principales. Uno es el coracohumeral,
Licenciada, ¿de dónde salen estos nombres? Acá lo vemos. Dijimos que esta es la apófisis coracoides que también venía de la escápula al húmero. Entonces, el ligamento fuerte que estamos mencionando une la apófisis coracoides al húmero, o sea, digamos que tapiza esta parte. Y después viene el acromio clavicular. No, espérense. Acá está. El ligamento coracohumeral, el glenohumeral superior, medio e inferior. Todo esto, miren cómo forman los ligamentos. Alguna vez sí les comenté, ¿no? Cuando uno come la misma patita, la pierna del pollo, vemos un montón, o se viene la piernita así incrustada a la parte de abajo, y vemos un montón de sustancia blanca que también en algunos casos lo conocemos como cartílago en conjunto, ¿verdad? Y nos los comemos. Esta parte es la más fibrosa y dura que tenemos en las articulaciones de tipo anartrosis, porque son fijas y duras, o sea, evitan de que se salga de su sitio. Miren cómo se vería. En los ligamentos, el ligamento acromioclavicular, uniendo la articulación acromioclavicular, el coracoacromial, están unidos. Y este espacio, quiero que distingan, miren, está pasando un ligamento, como este es el troquíter y este es el troquín. El troquín. Muy bien. Por este en medio, en este surco medio, pasa ligamentos musculares, pasa vainas sinoviales, por acá pasa hasta el nervio. O sea, acá lo vemos mejor. Ay, disculpen, acá está. Por este surco. Ese surco nos da permiso para que pueda pasar este ligamento del músculo bíceps. ¿Ok? Y miren, si cortamos por la mitad, ¿cómo se ve? El ligamento acromioclavicular, los ligamentos glenohumeral, vienen los músculos desde ahí arriba cuando se insertan, como solo una parte es la que rota, pero todo está unido por ligamentos y músculos. Por eso es que, por ejemplo, nosotros nos podemos suspender. Cuando han jugado de pasamanos de niños, todo su peso se soporta en sus brazos. Imagínense, todo eso lo soporta más solo esta articulación glenohumeral y todo lo demás son ligamentos. Muy bien, de ahí bajamos a codo. Tenemos en este caso 3 articulaciones también. 2 principales, que ya vimos. Esta, por ejemplo, ¿qué codo es? ¿Izquierdo o derecho? ¿Quién me dice? Derecho. Derecho. Muy bien, derecho. Izquierdo. Derecho. Acá está el radio. Si acá está el radio, para acá termina el dedito pulgar. Si para acá está el cúbito, termina el dedito meñique. Y si lo vemos bien, estamos viendo lo de la parte anterior. Y este de acá estamos mismo viendo el mismo de acá, pero de la parte posterior, porque estamos viendo el olecranon. ¿Ya? Primera articulación que se forma entre el húmero y el radio. ¿Cómo se va a llamar? Húmero radial. La articulación entre el húmero y el cúbito, húmero cubital. Nada del otro mundo. Hasta ahí, antes de seguir. ¿Entendido? ¿Sí? ¿Se entiende, chicos? Repito. Sí, licenciada. Se entiende. Ok. Entonces, a ver, estamos hablando del húmero con el radio y hemos dicho que acaba en cóndilo. Entonces ya ustedes, cuando vamos a referir al tipo de articulación, hablamos tipo condilia y la otra era la tróclea. Entonces, ¿qué tipo de articulación es? Troclear. Ahora vamos a explicar por qué. La articulación troclear solo hace flexión y extensión como estábamos viendo. ¿Quién es la que hace que gire y hagamos pronación y supinación como movimiento? Es la de acá. Hace que rote sobre sí mismo. La troclear es como una sillita de montar, porque acá está encajado por atrás del codo.
Y miren cuando está con todos los ligamentos, cómo lo cierran. Como una cápsula general. Los principales son los colaterales. Radial, ulnar, chicos, es cuando también nos referimos al cúbito. Podemos decir, por ejemplo, húmero ulnar. O sea, es lo mismo. Cubital o ulnar es lo mismo. ¿Está bien? Podemos decir ligamento colateral radial, colateral ulnar. Significa que van acá al costado. Son los ligamentos que están al costado y evitan de que estos se salgan de su lado. ¿Ok? Acá ven. Este de acá que estamos viendo es el cúbito. Este es el olecranon que va hacia atrás, los ligamentos. Y por el otro ladito que está más allá es el radio, con el cóndilo del húmero. En este caso, la misma membrana sinovial, ¿qué es lo que hace? Tapiza, recubre todo esto de acá, estos ligamentos que estamos viendo sueltos, todo esto lo recubre, para evitar que se luxe, que se salgan de su sitio. Luxación significa cuando hay una discontinuidad en la articulación. Este de acá, miren cómo llega la tróclea del húmero y encaja en ¿dónde? En el cúbito. Por eso les digo, ¿parece una silla o no? Parece una sillita. Ahora, las articulaciones, la tercera principal que les decía del codo es entre el radio y el cúbito. Se juntan un poquito, tanto en la parte de arriba como en la parte de abajo. ¿Ok? Pero hay algo de que los une y es sumamente duro, fuerte, etcétera, como lo puedo decir, que se le llama membrana interósea, que está en medio de estos dos huesos. Hasta el momento casi no se ha conocido ninguna fractura que haya sucedido por rompimiento de esta membrana. ¿Qué quiere decir? De que es tan dura de que 1000 veces se fractura así como quieran, transversal, pero nunca por en medio. ¿Ok? Tenemos entonces dos articulaciones, articulación radiocubital superior, articulación radiocubital inferior. ¿Okay? De ahí ya nos bajamos a las radiocubitocarpianas, o sea, ya viene la articulación del radio con el carpo. Nos dice que son condilias. ¿Como cuál? Como esta de acá. O sea que una superficie es como media redondita y la otra es como si fuera un platito para que llegue ahí. ¿Ven? Uno es, o sea, como si fuera la bolita y el otro es como el platito. A esos son los que quiero que entiendan. Estos, por ejemplo, es como que si los hubiéramos separado. Se ven como que rotitos, por así decirlo. Los 4 huesos del carpo pequeño de la primera fila y la base del radio, que es grande. Tenemos, no se olviden, la primera fila, el escafoide, semilunar, piramidal y el pisiforme. Acá me olvidé de poner. Acá está pisiforme, semilunar, piramidal y el escafoide. Todo esto, chicos, en la muñeca está cubierto igualmente de membrana fibrosa, dura, que evita de que se salgan de su sitio los ligamentos que tenemos ahí. Primero, el radiocarpiano, ulnar o cúbito-carpiano. Los ligamentos sí trabajan. Este acaba el radio, se junta, pero el cúbito, les he dicho, ¿hay articulación del cúbito con el carpo? ¿Sí o no? No. No. El cúbito nunca se junta con el carpo. ¿Se acuerdan? Nunca, nunquitas. Las que sí se juntan son las otras. ¿Ok? O sea, el radio. Los ligamentos no es tan importante que los aprendan, pero sí que los reconozcan al menos. Ahora, hemos visto que son la primera de tipo condilias. Dentro de las condilias, o sea, es un subtipo. Lo que está más arribita es la artrodia. Ahorita vamos a ver eso. Listo. Ahí, hasta ahí, entendible. Estas partes de acá, chicos, son igual tipo condilias, son artrodias, porque son móviles.
y hasta muchas veces se han sacado conejitos de estas zonas o no. Sí, profesora. ¿Alguna vez le han quedado doliendo o nunca? No. Porque todavía son jóvenes. Muy bien, voy a enseñar unas imágenes más. Ujú. A ver, ¿qué más? Muy bien. Ahí. ¿Distinguen, chicos? ¿Distinguen cómo el radio es el que se junta? El radio, el cúbito... Sí, no- licenciada. Ya, perfecto. Lo que quiero es que puedan distinguir bien. El cúbito nunca hace articulación o se junta, por así decirlo, con la primera fila del carpo. En cambio, el radio y el cúbito sí. A esto es a lo que llamamos articulación radiocubital, proximal o distal. ¿Distal? Muy bien, distal. Distal. Perfecto. Miren, este es por la parte posterior y este es por la parte posterior, que diga, disculpa. Lo que quiero que distingan es el cúbito, miren cómo llega en un cachito. Este cachito es lo que hace la limitación del movimiento. Igual el radio llega en un cachito, pero no tan notorio. Acá. Acá podemos ver por la parte posterior. Este es el... No, sí, está bien. Estamos en la cara anterior, disculpen. El radio, cómo llega y se encaja en el cóndilo. Y esta en la tróclea. Y por la parte posterior, este es el olecranon. No hay que confundirnos. Vamos a ver. ¿Dónde hay más? Esa es la irrigación. Nódulos. Ya. Quiero enseñarles un poquitito de esta parte de acá. Chicos, sabemos ya de que las vértebras salen los nervios, ¿verdad? Que inervan y nos dan la sensación y los movimientos tanto de los músculos. Los nervios que salen de la cervical número 2, miren cómo esas zonas son lo que se siente. La cervical número 3 del cuello, cervical 4, cervical 5 llega hasta casi la punta de acá, cervical 6 hasta el pulgar es quien inerva, cervical 7 el dedo índice y el medio, y cervical 8, ahorita les explico de dónde sale el cervical 8, es que uno sale por la parte de arriba y el otro por la parte de abajo. ¿Por qué es importante saber esta parte esta zona se le llaman dermatomas? Porque chicos, cuando evalúen, y eso les voy adelantando desde ya de ahora el primer ciclo, cuando evalúen o vean a un paciente que, por ejemplo, están tratándolo porque tiene una tensión muscular acá en la zona del cuello que normalmente tenemos, y se irradia o sienten hormiguitas por esta zona, significa, ustedes al toque ya pueden poder diferenciar de qué significa, de que hay una pequeña hernia o alguna lesión a nivel de la vértebra, ¿ok? ¿Ya? Se está viendo, ¿no? Nadie me dice nada de ustedes. Ya no les voy a enseñar. Sí, profesora, sí se ve.
¿Dónde está la cápsula? No aparece. Ya. A ver. Muy bien, chicos. Ahora, con respecto a la tarea, les voy explicando. Hemos visto ya las articulaciones en general, que son estas de acá, perteneciente al hombro, al codo y a la muñeca, de acuerdo a los nombres que son, o sea, sus nombres. Pero cada una de estas tiene un tipo. Esa es su tarea de ustedes, averiguar qué tipo de articulación es cada una de estas y por qué. O sea, ya sabemos, al menos ya le hemos dicho que el escapulohumeral o glenumeral es de tipo enartrosis. ¿Por qué? Porque presenta los 6 movimientos. La esternocostoclavicular es de tipo de doble encaje recíproco porque solo encaja. Así ven, encaja en los espacios. Por eso se llama así. Igual la acromioclavicular me van a decir, la humerocubital, la humeroradial. Esa es su tarea de ustedes. ¿Está bien? Hasta ahí, chicos. ¿Entendido? Miss, o sea, en un Licenciada. solo cuadro todos los nombres o en un Exacto. cuadro articulación de la cintura, en otro del codo y en el otro de Como la tú muñeca. gustes, hija. Si puedes hacerlo, por ejemplo, en una sola esternoclavicular y decirme, esa de acá es de tipo de doble encaje recíproco, porque hace tantos movimientos, o sea, porque eso es lo que estamos viendo, qué tipo de función tiene, listo. La acromioclavicular, igual. La escapulohumeral o glenohumeral, igual. Si quieren, lo hacen solo hombro en un solo cuadro, el codo en otro cuadro, porque acá no se olviden que es la humerocubital, humeroradial, y de ahí la radiocubital superior o proximal e inferior o distal. ¿Ya? Igual de acá.